Bueno, kaixo guztioi, arratsaldeon eta eskerrik asko hitzaldi hontara etortzeagatik. Hitzaldi hau sistema errorea urteko zikloaren barne kokatzen da eta Donostiako udaletxeko lankidetza atalak eta Bilboko JTIPS institutoak elkarlanean antolatu dute. Bizi dugun krisi sistemiko honen aurrean, munduan gertatzen ari diren esperientzia berriak ezagutzea ezinbestekoa da. Hego Amerikan aldaketa prozesu garrantzitsuak bizitzen ari dira. Venezuelan, Bolivian eta Ekuadorren besteak beste. Kasu honetan, Bolivia izaten ari den aldaketa prozesua ekarri izan nahi dugu gurera. Instituzio publikoetatik ezartzen ari diren politika berriak ezagutzeko. Honetarako Marianela Prada dugu gaur gurekin, bera Bolivia estatuko ekonomia eta finantza publikoko kabinetearen zuzendaria da. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por venir hoy a esta conferencia que se enmarca dentro de un ciclo anual que estamos desarrollando y que se llama Error de Sistema hacia un modelo más justo. Esta conferencia ha sido organizada conjuntamente por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donosti y por el Instituto JTIPS de Bilbao. Ante la crisis sistémica y global en la que estamos, es necesario conocer las nuevas realidades que están aconteciendo en el mundo. América Latina está viviendo importantes procesos de transformación en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Y en este caso nos hemos querido acercar a Bolivia para analizar las políticas que bajo nuevos paradigmas se están implementando desde las instituciones públicas. Para ello está hoy con nosotros Marianela Prada, directora de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Marianela, me gustaría recordaros que la semana próxima tenemos aquí también en San Telmo, el 9 de octubre, una mesa redonda con dos activistas que vienen de Grecia, Georgia Bebridaki y Mario Tursonidis, que nos hablarán sobre las resistencias del pueblo griego ante la crisis. Y bueno, pues nada, Marianela, darte las gracias por estar aquí en el País Vasco y por compartir con nosotras la realidad que estáis viviendo en Bolivia. Eskerrik asko. Kaixo, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estoy muy feliz por estar en el País Vasco. Llegué hace 2 noches. La verdad todavía no me acostumbro mucho al cambio horario, así que no he dormido casi nada durante la noche porque en Bolivia resulta que es la tarde, pero estoy muy feliz, como les decía, de estar aquí, de conocer las luchas del pueblo vasco, de conocer los movimientos sociales que existen aquí, las luchas que se están gestando a partir de distintos colectivos y movimientos populares. Considero que se aprende de todas las experiencias de liberación de los pueblos, particularmente nosotros tenemos mucho interés por las luchas del pueblo vasco porque ha pasado situaciones muy similares a las que los pueblos de América Latina y en este caso de Bolivia, que es desde donde les voy a hablar, es la posición desde donde les voy a hablar porque es mi realidad. Hay muchas coincidencias y en ese sentido espero que lo que hoy voy a compartir pueda ayudar a comprender mejor la realidad que están experimentando los pueblos de América Latina y los procesos de transformación que se están dando a través de las luchas populares, los movimientos sociales y gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda que están impulsando estas transformaciones. En Bolivia, particularmente después de lo que le hemos denominado la larga noche neoliberal que se inicia a fines de los 80 y 90 en América Latina, que va a ser cuando se van a impulsar desde el Fondo Monetario Internacional políticas
a nivel de recetas ortodoxas de aplicación de paquetes neoliberales que básicamente consistían en la reducción de las políticas estatales, reducción del Estado, reducción de políticas sociales y también apertura al mercado capitalista con políticas de privatización y capitalización, la incorporación de la lógica de las multinacionales, de las transnacionales en nuestra economía y con algunos estados latinoamericanos que suscriben los tratados de libre comercio. Bolivia no ha suscrito porque hubo una lucha antineoliberal de los movimientos populares que se opusieron a la suscripción de estos tratados que iban en detrimento del comercio de los pueblos. Y bajo esa lógica se va estructurando nuevas formas de pensar la economía y, por ejemplo, una de ellas es que frente al Tratado de Libre Comercio se trabaja por la construcción de tratados de comercio de los pueblos, frente al ALCA como mecanismo de integración regional impulsado por Estados Unidos, Canadá y básicamente nosotros proponemos el ALBA como alternativa bolivariana de los pueblos de América Latina. Y Bolivia, que en 1492 se empieza un proceso, que se da en América Latina y en Bolivia particularmente, de colonización, va a significar en ese momento el llamado descubrimiento de América, la acumulación primaria de capital del capital a nivel mundial, ¿no? Ahí es cuando se empieza a configurar el sistema mundo capitalista con el saqueo de los recursos naturales y la articulación de lógicas de comercio y de acumulación. A partir de 1492 en Bolivia, en realidad desde que se produce el llamado descubrimiento de América, que como indica un gran pensador que es Dussel, le llamamos el inicio del encubrimiento del otro, porque eso va a significar la invisibilización, el dominio, la explotación sobre los pueblos indígenas de América Latina, que a partir de ahí inicia un movimiento de resistencia con líderes históricos en Bolivia como son Tupac Katari y Bartolina Sisa, que van a liderar movimientos de resistencia contra la colonización. En 1825 se produce una independencia formal y entre comillas de la República de Bolivia, que en realidad lo que sucede es que si bien pasamos a figurar como un Estado independiente, la lógica colonial, la reproducción de la colonialidad, del poder, del saber, del ser y del hacer desde el Estado boliviano continúa siendo de dominación, invisibilización, represión hacia los pueblos indígenas del país, que continúan excluidos y marginados de absolutamente toda la vida pública. Entonces se vive un apartheid institucional y el Estado continúa con una política de racismo estructural, reproduciendo lógicas racistas y de exclusión. Por lo tanto, nosotros hablamos que hasta ese momento había un Estado sin naciones y habían naciones sin Estado, porque el Estado no reconocía esas naciones ni tampoco sus procesos de autodeterminación, sus lenguas, sus formas de expresión espiritual, religiosas. Bolivia se constituye en ese momento como un Estado a nivel de religión, con un idioma que era el castellano y con una religión que era la católica, apostólica y romana. Entonces, desde ese momento empiezan todas las luchas populares, todas las luchas de los pueblos indígenas por su liberación y por su reconocimiento de todas las prácticas que ellos tenían como civilizaciones a nivel económico, político, social, cultural. Desde ahí vamos a hablar de lo que es
la memoria larga de los movimientos sociales. Desde el momento que se produce la colonización empieza la constitución de una memoria de lucha, una memoria larga. Y después, en la época de la denominada República, también se van a dar una serie de movimientos y de lucha frente a esas políticas de exclusión, en lo que va a venir a ser la memoria mediana de los movimientos sociales. Y a partir del año 2000, que marca un punto de inflexión histórica para Bolivia con la Guerra del Agua, que es un conflicto en el que logran coincidir movimientos populares, movimientos campesinos, movimientos urbanos con movimientos rurales, movimientos feministas, una gran participación de las mujeres en ese movimiento en contra de la privatización del agua, el año 2000. El agua como un recurso que, entendido de producción y reproducción de la vida, que no puede privatizarse, y hay un gran movimiento de mujeres que dicen el agua, claro, es un derecho humano y es un derecho que queremos que nuestros hijos lo conserven y que todos podamos tener acceso sin que esté privatizado. Y va a ser una confrontación que se va a dar con los aparatos estatales de represión del Estado boliviano. Va a ser una guerra un conflicto que, si bien fue reprimido y demás, la alta movilización social que hubo ganó la batalla. Entonces se gana contra la privatización del agua esa lucha, y eso marca un punto de inflexión histórico en Bolivia, porque va a ser el despertar de un letargo de esa noche neoliberal para ser conscientes como pueblos y como movimientos sociales que no solo era posible luchar contra el neoliberalismo desde distintos frentes, sino que era posible ganarle batallas al neoliberalismo. Y a partir de ese momento se inicia un periodo que viene a ser la memoria corta de los movimientos sociales, que por supuesto está articulada a la memoria tanto mediana como larga de las luchas populares, que el año 2003 va a encontrar su punto máximo de lucha antineoliberal, donde en la denominada Guerra del Gas, Octubre Negro, que llamamos, donde mueren muchas compañeras y compañeros, dan su vida en contra de las políticas neoliberales que se venían implementando para la privatización encubierta de nuestros recursos naturales bajo la denominación de capitalización, que era la enajenación de nuestros recursos naturales, la venta de nuestros recursos naturales como son los hidrocarburos, que Bolivia tiene gran cantidad de reservas en hidrocarburos y, bueno, por suerte mucha riqueza en lo que hace a recursos naturales, que, bueno, empresas públicas que fueron vendidas a precio de gallina muerta, como decimos, privatizando el futuro de nuestros hijos. Entonces se inicia un ciclo de lucha popular donde también van a confluir movimientos indígenas, van a confluir movimientos obreros. Desde la Central Obrera Boliviana van a confluir movimientos nuevamente de mujeres, porque en todo este ciclo de luchas la participación de las mujeres ha sido fundamental, de oposición a este sistema desestructurante de la vida que es el capitalismo. Y va a confluir también el movimiento sindical cocalero, que es donde proviene el presidente Evo Morales, en toda una lucha anterior que él ya tenía desde un trabajo de base en el movimiento sindical, hasta que llega a ser dirigente de ese movimiento sindical y logra con una mayoría absoluta llegar a la asamblea, al entonces Congreso, como diputado, que es expulsado y después vuelto a reincorporar. El movimiento de donde él viene, que es un movimiento de los más orgánicos, de los más estructurados a nivel de lucha social, va a tener grandes enfrentamientos con
contra los aparatos de opresión que se daban en una lucha contra el narcotráfico, que si bien nosotros a nivel de lucha contra el narcotráfico la hemos adoptado, y creo que el pueblo en general tiene mucha conciencia de que sí, bueno, está considerado una lacra social, pero bajo el paraguas de lucha contra el narcotráfico se reprimía al pueblo y se buscaba que coca cero, ¿no? Que en realidad no exista ni la producción de coca a nivel, no me refiero de cocaína, sino de la hoja tradicional de la coca, que ha sido aculicar, nosotros le llamamos, pero es el masticado de la hoja de coca de manera milenaria por nuestros pueblos en Bolivia, y que no es cocaína, ¿no? La hoja de coca. Entonces hubo una lucha muy fuerte por reivindicar el consumo tradicional de la hoja de coca por parte de los pueblos indígenas, haciendo que en realidad el mundo entero pueda entender que no podía darse ese sinónimo de cocaína, y eso va a hacer que también el movimiento cocalero en todas las federaciones que se van a articular, especialmente en el trópico de Cochabamba, que es una región de Bolivia, tengan una posición ideológica muy clara antiimperialista por los abusos y atropellos que sufrían con fuerzas militares y grupos de seguridad de los Estados Unidos que estaban en nuestro territorio y que, articulados a fuerzas armadas que en ese momento no tenían una conciencia de soberanía popular, estaban en realidad, reprimían al pueblo constantemente. Entonces en el 2003 van a confluir todas estas luchas antineoliberales, todas estas luchas de dignificación de los pueblos, y se va a salir huyendo el presidente de ese momento, que sale y huye a Estados Unidos, donde se encuentra en este momento. Tiene juicios pendientes en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero sin embargo, bueno, no ha retornado. Y entonces huye el presidente, que en ese entonces era Gonzalo Sánchez de Lozada, que había realizado reformas orientadas a la profundización del modelo neoliberal en Bolivia. Asume el vicepresidente, que también por convulsiones sociales renuncia, y se convocan elecciones anticipadas el año 2005. Y el año 2005 no solo se va a dar en la memoria tanto larga, mediana como corta, que se va a asumir en una papeleta y a través de un voto para un cambio estructural en el Estado, sino que también de muchos sectores de profesionales, muchos sectores que no estaban vinculados a movimientos sociales o que no tenían militancia tampoco de izquierda. Va a haber un voto a favor del presidente Evo Morales, especialmente por un rechazo, un voto castigo que le hemos denominado al anterior sistema político, porque había mucho desencanto con una democracia que en realidad era una democracia ficticia, porque no representaba realmente a lo que es Bolivia, ¿no? Y eran las mismas élites de siempre las que se iban turnando el poder en pactos, mega coaliciones entre los propios partidos tradicionales. Y el presidente Evo en el año 2005 va a ganar con una histórica mayoría de 54%. 54% que al momento de iniciar toda esa agenda que se había construido en las luchas de octubre de 2003, él la va a adoptar como bandera y va a empezar a dar un cumplimiento a la agenda de octubre, que pasaba por la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente que venían pidiendo los pueblos ya desde los años 90 en marchas por la dignidad y la vida. Y entonces se nacionalizan los hidrocarburos, y el tema de la nacionalización de los hidrocarburos es muy importante para comprender la realidad boliviana hoy y la construcción de un nuevo modelo económico hoy, porque muchas veces se habla en el caso de Bolivia de que está siendo favorecido por el tema de que los precios de las materias primas han aumentado.
lo cual es cierto, ha aumentado no solo el precio, sino también la demanda de muchas de las materias primas que produce Bolivia, como es el caso de hidrocarburos y minerales. Sin embargo, si no hubiese existido la nacionalización de los hidrocarburos, todo lo que se produciría se continuaría externalizando, el excedente se externalizaría y entonces en realidad el pueblo boliviano no estaría beneficiándose en este momento de la coyuntura. Por eso es tan importante entender la política de nacionalización y la renegociación de precios que inicia el presidente Evo Morales para la exportación con países como Brasil y Argentina, que son de nuestros más importantes compradores de gas. Entonces se renegocia un precio que antes se pagaba centavos a un precio que ya hoy lo consideramos razonable. Entonces eso va a generar que tengamos bastantes ingresos como Estado, que nos podamos apropiar de esos ingresos, de ese excedente, y podamos implementar políticas sociales y políticas de redistribución de ese ingreso. A partir de ese momento se empieza a construir políticas de dignificación de los pueblos indígenas, fundamentalmente por el hecho de que por primera vez en nuestra historia llega un indígena a ser presidente de nuestro país, lo cual tiene connotaciones no solo a nivel de anécdotas, no solo a nivel de decir, bueno, llega un indígena a ser presidente, qué bien, sino para los pueblos tiene una importancia trascendental, porque las luchas de los pueblos indígenas llegan a condensarse en ese momento y a ver que, bueno, sí era posible asumir la dirección de un país como Bolivia, y que lo hicimos de una manera pacífica a través del voto. Por eso le llamamos la revolución democrática y cultural a lo que actualmente estamos viviendo. Porque ha sido democrática, ha sido a través del voto, y la construcción se la está haciendo obviamente con todas sus dificultades, contradicciones y conflictividad propia de cada país, pero en un proceso democrático. Y se inicia la construcción de un nuevo Estado, se convoca una asamblea constituyente. El año 2009 finalmente votamos por una nueva constitución política del Estado que se aprueba de manera mayoritaria. Y esta constitución política del Estado es la que abre en realidad el nuevo ciclo a la construcción de un Estado colonial, de un Estado atravesado por lógicas neoliberales de las que estábamos queriendo salir, a la construcción de un Estado plurinacional en el que se reconoce desde el Estado 36 naciones, 36 idiomas oficiales. Se establece que Bolivia es un Estado laico, es decir, que ya la religión católica no es la religión oficial del Estado. Los pueblos indígenas tienen diversas formas de expresar su espiritualidad, especialmente en una relación con la madre tierra. Entonces eso también se reconoce a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Y la Constitución, a grandes rasgos, podríamos estructurarla o pensarla a partir de 3 nuevos modelos que van a ser los que se van a establecer. Un nuevo modelo de Estado, que es el Estado plurinacional comunitario. Un nuevo modelo territorial, de organización territorial, que es un Estado autonómico, establece nuestra Constitución Política del Estado con distintos tipos de autonomía y competencias. Y un nuevo modelo económico, social y comunitario. Nosotros desde el Ministerio de Economía le llamamos nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, que va a ser un reconocimiento de las distintas formas de organización económica que existen actualmente en el Estado, y que básicamente lo que hace es la visibilización de estas distintas formas, entre ellas la social cooperativa y la economía comunitaria, que era en realidad la más invisibilizada del Estado. Entonces actualmente están esas formas de organización económica que voy a pasar a explicarles enseguida. Y se empieza esa construcción que es actualmente en la que estamos hoy, ¿no? Una construcción que está articulada a un horizonte político civilizatorio que es el vivir bien,
desde los pueblos indígenas, le llamamos en Aymara el Suma Camaña y en quechua el Suma Causay. Es un horizonte político que además está compartido por otros pueblos de Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, que también lo reconoce en su constitución política del Estado, como el buen vivir. Y este vivir bien como horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo es una forma de vida que nos plantea una nueva lógica de relacionalidad de la vida. Nos plantea que ante la producción y reproducción del capital, nosotros anteponemos la producción y reproducción de la vida. Un sistema que busca la armonía con la madre tierra y a partir de una lógica de relacionalidad, lo que significa que contra el individualismo, que es muy propio del sistema de capitalismo en su máxima expresión neoliberal, anteponemos la lógica de relacionalidad, que significa que no somos individuos solo frente al mundo, sino que somos en relación a las demás formas de vida, en relación al otro, en relación a la comunidad, en relación a la madre tierra, en relación a nuestra espiritualidad. Entonces, claro, son formas totalmente distintas de pensar y sentir la propia vida, ¿no? Finalmente la lucha que va a unir a los movimientos populares, a los movimientos feministas, a los movimientos obreros, es la lucha por la vida. Entonces, ese vendría a ser nuestro horizonte político civilizatorio, el vivir bien. Dentro de ese proceso político civilizatorio del vivir bien, tenemos dos procesos que son muy importantes en la construcción del nuevo Estado, que es por un lado la descolonización y por otro lado la despatriarcalización, que son dos procesos de características propias, pero que tienen que concebirse, pensarse y lucharse en uno, entendiendo que la descolonización implica por un lado un proceso que es muy doloroso para todos nosotros, que es asumir nuestra propia colonialidad, asumir que la colonización nos ha atravesado como pueblo, que las prácticas ancestrales de nuestros pueblos fueron no solo invisibilizadas, sino que en muchos casos combatidas desde el Estado, intentar rescatar justamente las formas económicas de los pueblos, las formas políticas de los pueblos, las formas de participación de los pueblos, las formas de organización que tenían incluso para la toma de decisiones, las distintas formas de pensar la democracia, y eso va a significar, como les digo, de que nosotros asumir que la colonialidad nos ha constituido, porque en el momento de que se asume que la colonialidad nos ha constituido, se puede iniciar procesos de verdadera liberación, pero ese es en el momento en que uno vuelve a encontrar sus raíces, vuelve a encontrarse con sus antepasados, vuelve a encontrarse con sus ancestros, desde la recuperación de la lengua, de la recuperación de las prácticas sociales, la recuperación de las fiestas, la recuperación de la música, la recuperación de las expresiones económicas que existían, otras formas de concebir el trabajo, otras formas de organizar la producción, la comercialización a través de lógicas que en nuestros pueblos se da mucho, de la solidaridad, la reciprocidad entre pueblos. Entonces, la descolonización, entendida como un proceso de deconstrucción de las estructuras coloniales, de la colonialidad, como les decía, del poder fundamentalmente, pero también del saber, del ser y del hacer, y a nivel de la despatriarcalización, la mirada siempre de mujer, ¿no? O sea, las estructuras a la vez que son coloniales, son patriarcales y reproducen lógicas machistas en la administración del poder, la mirada masculina o el ejercicio del poder masculino. Por lo tanto, la lucha tanto de descolonización como de despatriarcalización tienen que ir de la mano. El vivir bien se va a alcanzar en la medida en que la descolonización y la despatriarcalización avancen como procesos políticos y de reivindicación social. Por otro lado, también cambia a nivel de la gestión del Estado, el nivel de comprensión